Les damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión tenemos la participación de una profesora experta en temáticas de género y violencia, que nos hablará sobre la violencia en el contexto de la pandemia por COVID-19. Pues tengo el gusto de presentarles a la doctora Nancy Lisbeth Flores Castillo, quien nos va a hablar sobre el tema violencia en el contexto de la pandemia por COVID-19. La doctora Nancy, en su formación, es licenciada en sociología, tiene la especialidad en estudios de la mujer, también cuenta con la maestría en estudios de la mujer, tiene el doctorado en ciencias sociales y actualmente está realizando el postdoctorado en el Instituto Nacional de Geriatría. Dentro de las actividades y reconocimientos que tiene nuestra ponente, es integrante activa del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez. Además, es cotitular del curso de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha facilitado procesos de aprendizaje presenciales y virtuales con grupos de diferentes edades pertenecientes a diversas instituciones públicas y de organizaciones no gubernamentales, así como también ha colaborado en diferentes investigaciones relacionadas con temáticas como prevención de violencia, prevención de suicidio, prevención de muerte y de cuna, promoción de habilidades para la vida y todos esos temas desde una perspectiva de género. Entre sus trabajos voluntarios ha fomentado la lectura y ha diseñado e impartido de manera gratuita diversos talleres de prevención de violencia para mamás y papás en comunidades rurales y urbanas. Y podríamos hablar un buen rato del gran currículum que tiene la doctora Nancy Lisbeth, así que le damos la más cordial bienvenida. Doctora, le cedemos los micrófonos para que nos pueda compartir su gran conocimiento. Gracias y bienvenida. Muchas gracias, Fernando. Agradezco la presentación que me has dado. Muchísimas gracias, muy cálida. ¿Podría compartir mi pantalla? Claro, claro, con mucho gusto. ¿Ahí la ven? Sí. Sí se ve, sí se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, pues quiero en primer lugar agradecer la invitación que me han hecho para ser parte de este tercer ciclo de conferencias virtuales. Yo la verdad quiero mucho a la UAM Xochimilco, es mi alma mater y festejo que siga siendo una casa abierta al tiempo, pero también una casa abierta a las reflexiones. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. También un agradecimiento especial a la doctora Dora Cardachi por la invitación que me hizo. Para mí, la verdad es que es un honor participar el día con ustedes con esta charla. Y bien, pues me han pedido que prepare esta charla que tiene como título Violencias en el contexto de la pandemia por COVID-19. Y pues yo muy gustosa he preparado esto para ustedes, pero antes de presentarles como el objetivo y el contenido que va a tener mi charla, quiero comentarles cuáles son como algunas consideraciones previas que es importante mencionar que hablan precisamente del territorio profesional desde el cual voy a compartir mis reflexiones, mis comentarios. Entonces, bueno, como ya comentó Fernando, soy egresada de sociología y soy también egresada de la maestría en estudios de la mujer. Y digamos que estos dos elementos profesionales son los que van a enmarcar mis reflexiones y son los que han de alguna manera dirigido, ¿no? Este sesgo del que habla Teresita de Barbieri, este sesgo profesional es el que me ha hecho mirar de alguna manera las investigaciones que he realizado en torno a las violencias. Y no solamente investigar, conocer, acercarme, explorar, sino también diseñar varias estrategias de prevención y de atención a estas violencias. Y también quisiera comentar que en los últimos 6 años me he dedicado al estudio de las vejeces y del envejecimiento, y esto de alguna manera también me ha permitido entender el proceso del envejecimiento dentro de contextos generadores de violencia. Entonces, digamos, esos son como los elementos generales a partir de los cuales yo voy a compartir mis reflexiones. Entonces, bueno, sí quería como compartirles, ¿no? Estas consideraciones. Y bueno, mi charla tiene como objetivo reflexionar precisamente en torno a las violencias en el contexto de la pandemia de COVID
desde una perspectiva de curso de vida. Como yo les comentaba, en los últimos 6 años me he enfocado en el estudio de las vejeces y el envejecimiento, y uno de los anclajes teóricos en los que me he apoyado para esto es precisamente la perspectiva de curso de vida. Y he encontrado en esta perspectiva varios elementos que me permiten mostrar de una manera más clara mis reflexiones. ¿Cuál es el contenido de mi presentación? Bien, pues he dividido mi presentación en estos subtemas. Primero les hablaré de manera general qué es eso de curso de vida, el contexto de la violencia previo a la pandemia, todo lo que tiene que ver con el confinamiento y la violencia, me voy a enfocar más en estrategias de afrontamiento. Esto porque a lo largo de mi trayectoria profesional y académica, de lo que me he dado cuenta es que precisamente para desmontar este tipo de relaciones violentas es necesario mirar y hablar desde otros lugares. Entonces, uno de los lugares que yo encontré para precisamente generar transformaciones, pues ha sido desde la prevención. Entonces, la charla del día de hoy tiene una gran carga precisamente en varias estrategias de prevención. Bueno, y con eso quisiera cerrar la charla. Bien, pues pasando a lo que les comentaba de la perspectiva del curso de vida, de manera general se las voy a explicar un poco para que vayan marcando lo que voy a presentar después. Y bueno, pues la perspectiva del curso de vida tiene elementos teóricos, pero también tiene elementos metodológicos. Dentro de los elementos teóricos podemos encontrar 5 principios, que son estos que están marcados por las flechitas: desarrollo, contexto, timing, vidas interconectadas y agency. Este principio de desarrollo nos habla precisamente de cómo las vidas comienzan desde el nacimiento y terminan con la muerte, ¿no? Y bueno, desde los estudios de las vejeces y el envejecimiento podríamos hablar un poquito más allá, pero en este caso, para aterrizarlo en el tema de la violencia, nos vamos a enfocar precisamente del nacimiento hasta la muerte. El principio de contexto nos va a dar cuenta, nos va a hablar, nos va a permitir evidenciar este contexto histórico, este contexto económico, incluso lo que estamos viviendo actualmente, este contexto sanitario, de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo en este 2020-2021, ¿no? Entonces, este principio de contexto es con el que vamos a trabajar mucho más durante la charla. El principio de timing tiene que ver con este momento oportuno, con el momento oportuno en el que llega cierto evento. En este caso estamos hablando de la pandemia por COVID-19, este momento en el que el virus SARS-CoV-2 se ha venido a presentar en nuestras vidas, en las vidas de todo el mundo. Entonces, de alguna manera nos permite identificar, no sé si ustedes recuerdan cuando pasó, cuando los temblores del 85 y del 2017, de repente en México somos como chicharacheros y nos burlamos un poco de nuestras propias desgracias y preguntamos, oye, ¿en dónde te agarró el temblor? ¿No? Entonces, un poco para bromear en dónde nos encontró el temblor. Bueno, un poco así el timing. Pero el timing hace referencia a las características que había en nuestra vida cuando llegó la pandemia, las características de nuestra propia vida y también las características de la vida del país. Lo que tiene que ver con las vidas interconectadas, pues nos habla precisamente de esta interdependencia que tenemos entre las personas dentro de una sociedad. Entonces, este también lo vamos a trabajar casi al final cuando hablemos precisamente de las estrategias de afrontamiento y prevención. Y Agency habla precisamente de la capacidad de libre albedrío que las personas tenemos para tomar nuestra vida en nuestras propias manos. Y también ese principio lo vamos a estar observando en las estrategias que compartiré al final. Digamos que estos 5 principios, así de manera general, son los que conforman la perspectiva del curso de vida. Pero también tiene 3 elementos metodológicos que son muy importantes y que permiten de alguna manera entender el comportamiento que van teniendo las violencias.
En este caso estamos hablando de violencia. Trayectoria. Trayectoria hace referencia a los diferentes caminos o a las diferentes dimensiones que tenemos en nuestra vida. Por ejemplo, la trayectoria educativa, la trayectoria laboral, la trayectoria amorosa, pero en el caso de las violencias, incluso podemos hablar de trayectorias de violencia. Cuando se presenta el concepto de transiciones, que es una herramienta metodológica también, las transiciones nos dan cuenta de los cambios que suceden dentro de cada trayectoria. Por ejemplo, en la trayectoria educativa podemos encontrar cambios que van de la educación preescolar a la educación primaria. Otra transición que va de la educación primaria a la educación secundaria. Otra transición que va de la educación secundaria a la educación media superior y así consecutivamente. En el caso de la trayectoria de violencia, vamos a encontrar transiciones que van marcando tipos de violencia, violencia física, violencia sexual, violencia económica, violencia psicológica, pero también pueden estar marcadas por modalidades de la violencia. Violencia escolar, violencia laboral, violencia de pareja, ¿sí? Y ámbitos. Los ámbitos de la violencia pueden estar conectados directamente con el contexto. ¿Cuál es el ámbito de la violencia que durante el 2020 y el 2021 estuvieron teniendo estas violencias? El ámbito familiar, ¿no? Todos estos ámbitos en los que de alguna manera vamos encontrando estas manifestaciones de la violencia. Eso sería el segundo elemento metodológico de esta perspectiva. Y el tercer elemento metodológico son estos puntos de inflexión que se presentan dentro de las trayectorias. ¿Cuáles serían los puntos de inflexión? Son aquellos eventos que de alguna manera se presentan en nuestra vida y generan un cambio rotundo, cambian la dirección de nuestras vidas. Por ejemplo, podemos hablar de situaciones, casi siempre los turning points son situaciones inesperadas, eventos que se presentan en nuestra vida. En este caso, sí o sí, la pandemia ha sido un turning point, no solamente en la vida de cada una de las personas que vivimos en este país, sino a nivel global. Ha sido un punto de inflexión en la vida de las personas, en la vida de los países y en la vida del mundo. Esta pandemia ha venido a cambiar muchísimos aspectos de nuestra vida cotidiana, muchos aspectos de nuestra interacción con otras personas y también ha venido a transformar la forma en que las violencias se manifiestan. Entonces, bueno, esos son los 5 principios teóricos de la perspectiva de curso de vida y esas son las 3 herramientas metodológicas que en principio permiten entender de una manera más clara, más amigable, cómo se van desarrollando las violencias. Yo les comentaba hace un momento cuáles son esas características en las que nos encontró esta pandemia. ¿En qué momento llegó la pandemia? Sí, llegó en el 2020, ¿no? Pero antes del 2020, ¿cuáles eran las características que presentaba el contexto de violencia en nuestro país? Y bueno, pues lo que tenemos aquí son algunas cifras que yo, la verdad, buscaba cifras que dieran cuenta por lo menos del 2018, pero lo que me encontré era que efectivamente había informes del 2018, pero que presentaban cifras del 2016. Entonces, los primeros 3 rengloncitos que encuentran en esta pantalla hablan de cifras que tienen que ver con el 2016. Estamos viendo que en el 2016 1 de cada 3 mujeres sufría violencia física o sexual por parte de su pareja. Que el 66.1% de las mujeres de 15 años y más, es decir, en ese momento, en el 2016, había 30.7 millones que habían enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor alguna vez en su vida.
O sea, por lo menos una vez en su vida la habían vivido, ¿sí? Y el 43.9% había enfrentado agresiones del esposo o de su pareja actual durante la relación o durante la última relación. Y los datos que encontré para el 2018 es que en ese año se registraron 3.752 feminicidios. Este dato fue el más alto registrado en los últimos 29 años, que fueron de 1990 al 2018. En promedio, lo que significa es que estaban falleciendo en ese momento 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales. Si se dan cuenta, el contexto que teníamos previo a la pandemia era bastante grave. Y aquí encontré una gráfica, déjenme cerrar un poquito la pantalla para que no me tape la presentación, de estadísticas de prevalencias totales de violencia, pero lo que hicieron fue presentar datos, digamos, es una mirada transversal de cómo estaban las violencias por grupo de edad. Y me pareció muy importante esto. Es una lástima que solamente lo estén tomando del 15 años a 17 años en adelante. A mí me hubiese gustado que se hablara también de las violencias que las niñas viven desde que nacen en adelante, ¿no? Pero bueno, tenemos estos datos, lo cual me parece que son bastante útiles y son precisamente de la ENDIRE del 2016. Y lo que encontramos es aunque es una mirada transversal, a mí me pareció útil porque de esta forma podemos pensar en una mirada longitudinal que nos permita ver cómo las violencias, que nos permita ver más bien la trayectoria de violencia, las trayectorias de violencia que las mujeres, que las personas vivimos a lo largo de nuestro curso de vida. Si se dan cuenta, aquí nos están mencionando que, por ejemplo, la violencia económica que está marcada en color verde es la que tiene menos prevalencia, a diferencia de la emocional y de la sexual. Curiosamente, la emocional es la que tiene datos más altos y que conforme avanza la edad va aumentando, aunque disminuyen todas los 60 años y más. Igualmente, a mí me hubiese gustado que estos datos mostraran qué pasa con las prevalencias de la violencia a partir de los 60 años, ¿no? Es curioso cómo a los 60 años hacen este corte cuando podemos pensar en cómo estas violencias pueden manifestarse en un futuro. ¿Por qué les presento esto? ¿Por qué hablar de trayectorias de violencia? ¿Por qué no enfocarnos en un solo grupo de edad? ¿Por qué no enfocarnos en una sola edad? Porque para mí es muy importante considerar este tema de la violencia, de la prevención de la violencia desde una perspectiva longitudinal, desde una perspectiva de curso de vida. Porque lo que hemos encontrado en varias investigaciones que se han realizado en el SUYEF, en varias investigaciones que también se han realizado en el INGER y que tienen que ver con las violencias que viven las personas, específicamente las mujeres, es que una vez que hay violencia en la vejez, da cuenta de que esa violencia no se presentó en ese momento, a los 70 años, sino da cuenta de un continuum de violencias que se vinieron presentando antes de manera retrospectiva, que se presentaron en los primeros años, que se intensificaron en la adolescencia, que fueron más cuando tuvieron una pareja, pero que aumentaron más durante el embarazo, que disminuyeron cuando los hijos se fueron de casa, pero que aumentaron cuando llegaron los nietos a ser cuidados. ¿Sí me explico? Es decir, es bien importante que miremos cómo todas estas trayectorias de violencia se van intensificando y van presentando transiciones, van presentando turning points, y en este caso tendríamos que vincularlo precisamente con este contexto enmarcado por la pandemia de COVID-19. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tenías cuando llegó la pandemia de COVID? ¿Qué situaciones de violencia estabas viviendo?
cuando llegó esta pandemia? ¿Qué tipos de violencia estabas viviendo? ¿Qué tipos de maltrato estabas sintiendo? ¿Y en qué ámbitos? ¿El confinamiento llegó para salvarte o el confinamiento llegó para agravar esta situación? Entonces, para mí es muy importante sí tomar en cuenta estos datos, estas prevalencias totales de violencias por grupos de edad, pero más para pensar eh, y pensar en una nueva forma de prevención de la violencia que vaya más allá de un momento en el que se presenten, por ejemplo, si estamos en este ámbito académico, que pensemos que todo lo que podamos trabajar dentro de las aulas con nuestras y nuestros estudiantes puede tener un efecto positivo en un futuro, si lo queremos. De lo contrario, el efecto puede ser distinto, ¿no? Ay, perdón. Ahora bien, hablando del timing específico, ay, no sé qué pasó, perdónenme, ahí está. Hablando del timing específico que yo les comentaba, ya hablamos del contexto previo en el que la pandemia llegó, pero también, no sé si recuerdan, me parece que fueron 15 días antes de que se declarara pandemia en México, bueno, en el mundo. Nosotras habíamos salido a marchar el 8 de marzo, un domingo, salimos, nos juntamos, nos reunimos para marchar, porque teníamos esta indignación, porque estábamos viviendo un duelo público. Y ese duelo público lo construimos y lo transformamos en un acto político. Y entonces salimos mujeres, yo salí con mis hijas a marchar y fuimos en las calles más de 80,000 mujeres gritando y exigiendo justicia por todas las desaparecidas y por todas las muertas de las que no hemos tenido una respuesta, ¿no? Al siguiente día, que fue el día lunes, tuvimos un paro en el que las mujeres decidimos detener nuestra vida, dejar de actuar, dejar de movernos dentro de este país y dejar de mover al país. Ese paro tuvo una pérdida económica de 20 millones de pesos aproximadamente. Y bueno, cuando apenas queríamos ver cuál era el resultado de ese paro de mujeres, justo llega el confinamiento, ¿no? Entonces ha sido un momento no tan oportuno porque ya veníamos sufriendo esta situación de violencia a nivel nacional de manera terrible, de manera grave. Ya no solo mujeres mayores, sino muchas niñas habían estado desaparecidas y asesinadas. Llega el confinamiento y nos dicen que tenemos que irnos a casa. Un confinamiento voluntario, nos dicen, ¿no? Un confinamiento voluntario al que nos invitan a irnos sin tomar en cuenta este contexto previo de violencia del que les hablaba hace un momento, ¿no? De cuáles eran esas condiciones que podíamos encontrar dentro del hogar, cuáles eran esas características que teníamos dentro del hogar. Entonces, nos mandan a confinamiento sin tomar en cuenta que ese confinamiento no se iba a dar de la misma forma en todas las personas. Porque aquí la interseccionalidad nos va a permitir ver cómo esta relación de diferentes categorías de opresión marcan ciertos privilegios, ¿no? Entonces, lo que fue confinamiento para unos, he escuchado, pues yo me adapté muy bien, a mí me convino porque a mí me gusta más el teletrabajo, sí, buenísimo, pero pues no es la misma condición en la que todos hemos vivido el confinamiento. Marcado por la violencia, sí, pero también por las condiciones de clase, ¿no? Marcadas también por la posición socioeconómica, marcadas también por la edad. Y aquí lo que nos reportó ONU Habitat en el 2019, que aún no llegaba la pandemia, es que al menos el 38.4% de la población mexicana estaba habitando una vivienda en condiciones de hacinamiento, sin servicios y sin servicios de agua y saneamiento. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? ¿Podemos hablar de hogar, dulce hogar? ¿O de qué podríamos hablar? La verdad, lo que dice Rita Segato, el hogar
es el lugar en el que se aprenden todas las violencias. Y esta idea de que el hogar es el lugar más seguro ya ha sido, pues ya ha sido desmontada hace tiempo, ¿no? Porque precisamente lo que hemos visto en diferentes investigaciones, ya ha habido muchas investigaciones y muchas webinars y charlas respecto al tema de violencia y COVID-19, es que lo que hemos visto es que de verdad el hogar es uno de los lugares más violentos. Es uno de los lugares en los que menos se puede encontrar un apoyo, ¿no? En los que menos se puede encontrar paz. Entonces, bueno, pues este confinamiento es importante también mencionar que vino a intensificar una situación de aislamiento que ya venían viviendo las mujeres que vivían con sus maltratadores, ¿no? Una de las señales de que se está viviendo violencia es cuando el maltratador, la persona que está violentando, rompe las redes de apoyo de la persona que vive la violencia. Entonces, las aíslan, rompen cualquier tipo de vínculo, comunicación. Entonces, si ya de por sí estaban aisladas, con el confinamiento, entre comillas, voluntario, se viene a intensificar, ¿sí? Y viene a romper por completo las redes que tenían de apoyo. Ahora, durante la pandemia, durante el confinamiento, seguimos en confinamiento, pensábamos que ibas a ser un mes, después pensábamos que iban a ser 2 meses, 3 meses, pero ya pasó casi un año y seguimos en confinamiento y según las tablas de preparación para la pandemia de la OMS, lo que nos dice es que una pandemia mínimo dura 2 años, mínimo, y puede ampliarse hasta 5 años. Entonces, vamos empezando esta situación. Ojalá que no se alargue mucho, pero la situación es esta y la situación de violencia cada vez es más preocupante. Yo busqué algunos datos que nos dieran cuenta de cómo se venía monitoreando las situaciones de la violencia y me encontré con este dato de ONUDOC, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ellos se dedicaron a monitorear precisamente estas cifras, ¿no? La única cifra en la que encontraron un aumento fue en la cifra de víctimas de homicidio doloso de enero a abril, de enero del 2017 a abril del 2020. Y aquí podemos ver cómo el 23 de marzo del 2020 fue cuando inició la jornada de la sana distancia, este confinamiento voluntario, y vemos que hay una prevalencia. Lo que ellos dicen es que sí, o sea, mantuvo una tendencia a la alza estos registros de homicidios dolosos durante el periodo de confinamiento, pero que el resto de las conductas asociadas a la violencia contra las mujeres tuvieron un descenso, ¿no? Y es curioso. A mí me parece curioso ese dato, pero igual ustedes pueden mismo buscarlo. Y ellos, estas personas, lo que dicen es que es muy probable que haya presentado un deceso estos reportes, precisamente porque es una situación extraordinaria, la sana distancia no permitía de alguna manera que hubiera como el personal suficiente para registrar todas estas denuncias, entonces, bueno, pueden contemplar muchos aspectos. Pero bueno, yo seguí buscando y me encontré con otros datos, ¿no? Y entonces lo que nos dice la CNDH, lo que hace la CNDH es buscar precisamente estas cifras del número de llamadas al 911 por incidentes relacionados con violencia contra las mujeres. Igual lo hicieron de enero a abril, pero del 2019 y del 2020. Y aquí lo que podemos encontrar, perdón, del 2017, del 2016 al 2020. Y vean cómo hay un incremento tremendo, sobre todo en el mes de marzo. Es muy evidente cómo el incremento se va casi, casi al doble, ¿no? Y bien, lo que seguí encontrando es que efectivamente, o sea, había
Se ha presentado un incremento descomunal de la violencia y, por ejemplo, en el 2020, el año pasado, en los primeros 7 meses, hubieron 2.240 mujeres asesinadas. Se registró un incremento del 3.1%, ¿no? Eso representaba. Y solamente en un mes, ¿sí? En el mes de agosto del 2020, se reportaron 566 feminicidios. Entonces, esta situación de que con la pandemia se vino a incrementar la situación de la violencia que ya venían viviendo mujeres y niñas, sobre todo dentro del ámbito familiar, dentro del hogar, pero también es importante mencionar que, eh, que también se vive esta violencia en otros aspectos, en otros ámbitos. En el ámbito escolar, hablamos, por ejemplo, del bullying. En el ámbito laboral, hablamos del moving. En el ámbito de las relaciones y, por ejemplo, hablamos de la violencia en el noviazgo. No sé por qué decir violencia en el noviazgo ya no me, siento que ya no refleja o no permite ilustrar lo que quiero decir. Se han transformado tanto las relaciones que en este momento creo que ya pocas personas hablan de noviazgo, entonces quizá necesitemos pensar otro tipo de concepto para dar cuenta de estas violencias que hay dentro de las relaciones erótico-afectivas, ¿no? Y bueno, pues esta pandemia pues ha venido a hacer el efecto que hace el luminol, ¿no? Esta sustancia que se utiliza para evidenciar en dónde hay rastros de sangre que a simple vista, sin el luminol no se pueden ver. Pues eso mismo ha sucedido con la pandemia, ¿no? Con esta pandemia de COVID-19 que ha venido a evidenciar no solamente las situaciones de violencia que se han vivido en nuestro país y en muchos países alrededor del mundo, sino ha venido a evidenciar la falta de compromiso por parte del Estado, de que el Estado no ha asumido con responsabilidad ni ha dado respuesta a las víctimas de estas situaciones, ¿no? Entonces, yo hasta ahorita les he mostrado estadísticas que dan cuenta precisamente de violencias durante la pandemia, que son violencias que se han monitoreado, que se han seguido, porque es importante, porque hablamos de confinamiento. Pero es importante también tomar en cuenta que para hablar de violencias necesitamos alejarnos de esta mirada heteronormativa, porque las violencias no solamente se dan de mujeres a hombres, sí. Hay muchas estadísticas y somos las mujeres quienes las vivimos más y somos las mujeres quienes estamos expuestas a perder la vida por esta situación, sí, pero también no debemos de negar que existen violencias que las propias mujeres ejercemos, ¿sí? Entonces es muy importante tomar en cuenta que para la prevención de las violencias es bien importante tener una mirada alejada de la heteronorma, alejada de esta mirada heteropatriarcal. Y bueno, a mí me gustaría, antes de continuar, a mí me gustaría hacer un ejercicio con ustedes, pero bueno, les presento esta y después hacemos el ejercicio. Sí, les decía que necesitamos alejarnos de esta mirada heteropatriarcal, ¿no? Esta heteronorma. Y hace poquito leí algo de Butler que me gustó muchísimo, porque ella siempre ha venido a hablar de los cuerpos que importan, ¿no? De cómo las violencias las viven, son vividas por estos cuerpos que a final de cuentas pueden ser desechables, pueden ser olvidados, pueden ser no vistos, pueden ser no apreciados. Pero ahora lo que hace Judith Butler es que habla de vidas que son llorables. Y entonces pone dos preguntas que a mí me parecen bien importantes. Es, ¿de quiénes son las vidas que se consideran llorables en este mundo, en nuestro mundo público? ¿Y cuáles son esas vidas que si se pierden, no se consideran una pérdida? Entonces creo que es bien importante seguir reflexionando al respecto y en este ejercicio de reflexión al que las y al que los invito es este, ¿no?
Lástima que no estamos en un auditorio, lástima que no puedo mirarles a la cara, mirarles a los ojos, pero a mí me gustaría mucho que en un ejercicio de reflexión, en un ejercicio de honestidad consigo mismas, consigo mismos, hagan conmigo este ejercicio. Yo voy a ir dándoles ciertas indicaciones y ustedes, en caso de responder afirmativamente, levantarán la mano. No la van a levantar en el chat, la van a levantar en sus propios hogares, ¿no? Si están con alguien más, bueno, siéntanse con la libertad de hacerlo de manera voluntaria o no hacerlo. Entonces, si están de acuerdo conmigo, espero que sí, vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Si alguna vez en tu vida viviste violencia física, levanta la mano, por favor. Ok, puedes bajarla. Levanta la mano si alguna vez en tu vida viviste violencia psicológica. Bueno, y en este momento yo también me sumo, voy a levantar la mano, perdón, en el anterior también levanté la mano. Siguiente, levanta la mano si alguna vez en tu vida viviste violencia económica. Levanta la mano si alguna vez en tu vida viviste violencia sexual. Levanta la mano si alguna vez en tu vida viviste violencia digital. Levanta la mano si alguna vez en tu vida has sido testigo de algún tipo de violencia física, violencia económica, violencia psicológica o violencia sexual. Lo vuelvo a repetir. Levanta la mano si alguna vez en tu vida has sido testigo de algún tipo de violencia física, económica, psicológica o sexual. Y la última. Levanta la mano si alguna vez en tu vida ejerciste algún tipo de violencia física, económica, psicológica, sexual o digital. Muchas gracias. Yo confío y sé que las personas que decidieron hacer este ejercicio conmigo van a poder de alguna manera llevar su reflexión más allá. Uno de los elementos de la perspectiva de curso de vida es que al reflexionar sobre nuestras trayectorias pasadas, podemos transformar esas mismas trayectorias en el futuro. Si estamos hablando de trayectorias de violencia, ya sea desde la vivencia o ya sea como testigos o también como personas que ejercemos violencia, este puede ser un turning point, este puede ser quizá un punto de inflexión que permita la transformación de tu trayectoria futura e incluso la suspensión inmediata de esta trayectoria de violencia. Entonces, ¿cuáles pueden ser estrategias de afrontamiento? Yo entiendo que no es fácil levantar la mano y aceptar que viví cierta violencia, aceptarme de alguna manera víctima de una cierta situación. Y tampoco es fácil evidenciar las propias violencias. Sin embargo, necesitamos saber qué elementos nos permiten transformar esas situaciones. Entonces, en primer lugar, yo les quise poner este número, que se llama el número del ya después en las estrategias de afrontamiento. Este número del ya después es un número que nos va a permitir conectarnos con la Red Nacional de Refugios. Si tú estás viviendo violencia, por favor, anota el número. Tómale una foto a la pantalla, saca captura de pantalla, lo que te sea más útil. Anota el número, se llama número del día después.
Desde el qué puedo hacer. Yo les decía al inicio de mi charla que íbamos a enfocarnos en el principio de agency, de la perspectiva de curso de vida. Y desde la agencia, desde la capacidad de libre albedrío, sí podemos hacer muchas cosas. En primer lugar, buscar información, ¿sí? Infórmate, busca apoyo, busca instituciones. Em, em, lo que sucede para que las mujeres no denuncian es que no tienen un conocimiento claro de a dónde acudir, qué implica un proceso de denuncia y tampoco tienen claro cuáles son sus derechos. Si conoces tus derechos humanos, tienes una estrellita aquí. Y si estuvieras frente a mí, te la pondría. Si conoces tus derechos sexuales y reproductivos, también tienes una estrellita. Es bien importante que tengas conocimiento de tus derechos. Es importante que rompas el silencio, que no tengas miedo, que levantes la voz, que hables. Eh, eh, Algo que sucede en las trayectorias de violencia de varias mujeres es que esas trayectorias de violencia se prolongan a lo largo del tiempo y se intensifican cuando se empalman con la trayectoria de pareja. Y en muchas ocasiones se prolongan tanto hasta que termina la trayectoria de pareja, hasta que son viudas, y hasta ese momento es que de manera digamos, termina la violencia con la pareja, pero la violencia de parte de los hijos se prolonga, ¿sí? Era lo que les comentaba hace un momento. Entonces, es muy importante que detengas esa trayectoria de violencia. Si conoces a alguien que la está viviendo, permite, ofrece información para que de alguna manera favorezcas a que detenga esa trayectoria. Planea, haz un plan de escape. No solamente es salir de casa por salir, se requiere de un plan. En muchas ocasiones no tomamos en cuenta que de verdad nuestra vida está en riesgo cuando vivimos en situaciones de violencia y más cuando se está viviendo un confinamiento generalizado. Eh, Mochila, hay que hacer una mochila en donde vengan los documentos oficiales tuyos, de tus hijos, dinero en efectivo. Antes decíamos que era importante tener una tarjeta de teléfono con dinero para que hicieras una llamada. Ahora ya no hay teléfonos con tarjeta, pero sí puedes tener dinero en efectivo, números de teléfono. Si te los puedes aprender de memoria, mejor, para que no dependas de este papel. Planea, es muy importante que tengas un plan de escape. En ocasiones no se requiere recurrir a buscar refugios, ¿no? Fíjense que así como se han llenado los hospitales de enfermos por COVID, que han llegado a su límite, a su capacidad, también durante la pandemia, el límite de los refugios que atienden a mujeres que han vivido violencia y que necesitan resguardarlas para proteger sus vidas, también han llegado a su capacidad límite. Entonces, tomen en cuenta eso, tomen en cuenta los primeros 3 elementos que les he dicho, y si no vives una situación en la que tengas que irte a un refugio, es muy importante que te alejes, que pongas distancia de por medio. Hay una frasecita que seguramente pueden encontrar en cualquier lugar de internet que dice: quiérete tanto que te des cuenta cuando alguien te trata mal. A la primera señal, aléjate. No, eh, no permitas relacionarte desde la agresión, desde la violencia, desde el maltrato. Aléjate de la persona que a la primera te maltrate. Escribe, abre canales de escucha y comunicación contigo misma, contigo mismo y con tus emociones. Y ríe. En condiciones de opresión, la risa ejerce un poder renovador. Judith Butler dice que la risa es una especie de contagio que al sacudir el cuerpo afirma los vínculos de una comunidad. Entonces la invitación es risa terapia, ríete. Y baila también, ¿no? Hay una danza, movimiento terapia muy bonita que yo conocí gracias a una amiga mía que se llama Susana García Medrano, que hace precisamente
esta terapia a través de la danza, a través del movimiento libre y espontáneo, ¿no? Entonces, si quieren conocer más al respecto, igual busquen más elementos que permitan tener esta afrontación. Y bueno, el principio que también de la perspectiva de curso de vida, que es vidas interconectadas, que a mí me encanta, no sé si es porque soy socióloga, no, no, de verdad, porque me gusta mucho este principio, porque precisamente lo que nos habla es de esta interdependencia, interconectividad que tenemos unas y otros, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para apoyar a los demás, para apoyarnos mutuamente? En primer lugar, dentro del hogar, ya lo comentó la conferencista de la semana pasada en la charla que hablaban sobre la vida laboral y la vida familiar y cómo se intersectan. Es bien importante que haya una redistribución de las tareas dentro del hogar para disminuir el estrés. La sororidad. Ejerce sororidad, vive sororalmente, ¿no? Es bien importante porque lo que yo he visto en los refugios de mujeres es que quienes permiten que otras mujeres rompan los círculos de violencia o las trayectorias de violencia, que yo prefiero decirles trayectorias de violencia, son mujeres, son redes de mujeres. ¿Y saben qué es lo más curioso? Es que no son familia. Lo mencionaba también en su momento, el mayor apoyo se encuentra fuera de la familia. Entonces ahí es donde está la sororidad. Entonces es bien importante ser conscientes de que quiera o no quiera, estoy impactando en la otra persona y que puedo apoyar a los demás. Y que la sororidad, esta relación entre nosotras es súper importante, ¿no? La manifestación. Necesitamos seguir manifestándonos, necesitamos seguir ejerciendo este derecho a manifestarnos, ¿no? Porque este derecho precisamente hace evidente esta interdependencia, ¿no? Esta interconectividad que tenemos unas y otros, pero también lo que nos dice Judith Butler es que cuando la gente hace acto de presencia en asambleas o manifestaciones que no han sido autorizadas, o digámoslo aquí en México, que incomodan mucho nuestras manifestaciones, pues estamos afirmando un derecho que no está reconocido y que no está respetado por la ley. Entonces tenemos derecho a manifestarnos, sigámoslo haciendo, ¿no? Atiende, escucha, pon atención a los sonidos de la violencia, a los sonidos, a los gritos, a las agresiones, a los llantos. Si estás viviendo en un departamento y escuchas que hay situaciones de violencia al lado, no te quedes callada, no te quedes callado. Es bien importante que además de que atiendas, hables, denuncies. Eh, y así como escuchas y pones atención a los sonidos de la violencia, también es bien importante que estemos atentas y atentos a los silencios de la violencia, porque como se los mencionaba, una de las manifestaciones de la violencia es que se rompen las relaciones, se aísla a la persona y por lo tanto hay un silencio, hay una falta de contacto con el otro, hay, hay una manera incluso de mostrarse corporalmente, ¿no? A través del silencio, a través de la sumisión. Entonces es bien importante estar atento. Si conoces a alguien que crees que está viviendo violencia, pregúntale si necesita apoyo, si necesita ayuda. De verdad que también ahora con que las escuelas, la educación de nuestras y nuestros hijos están a cargo de nosotras y además hay que trabajar y además hay que el trabajo en casa, hay situaciones que nos rebasan y que no tenemos las herramientas para poder hacerlas. Entonces, de verdad, si existe una situación así, es bien importante que tengas en cuenta que nuestras vidas están interconectadas y que si tu vecina no está bien, tú tampoco estás y los demás tampoco estaremos bien. Es bien importante visibilizar y desnaturalizar estas situaciones de violencia y romper, terminar con esas trayectorias de violencia y de verdad desde la universidad, desde este ámbito universitario, como docentes tenemos un papel bien importante, ¿no? Eh, Estamos viviendo también en una emergencia de género, por violencia de género en la ciudad. Muchas de nuestras y de nuestros estudiantes están en esa situación y tenemos que ser muy conscientes de eso. Como profesoras, como profesores, podemos
brindar información para detener esas violencias y para evitar, para transformar trayectorias futuras de nuestros estudiantes. Entonces es bien importante tenerlo en cuenta. Y último, responsabilízate. ¿De qué? ¿De qué me voy a responsabilizar? La responsabilidad de prevenir la violencia está en todas y en todos, ¿no? Es bien importante que no sea solamente un esfuerzo en el gobierno, un esfuerzo a nivel política pública, un esfuerzo dentro de mi casa. Tiene que ser en todos los niveles. Y para que pueda ser en todos los niveles tenemos que tener un frente común, ¿no? Ahora no podemos tomarnos de las manos, ¿no? Pero de verdad, simbólicamente es bien importante que nos enredemos, que nos tomemos de las manos y que hagamos un frente a estas situaciones de violencia, ¿no? Detengamos ya las trayectorias de violencia. Hay que responsabilizarnos también de nuestro propio lenguaje. Hay violencias muy sutiles, así como se han venido transformando las interacciones con esta pandemia, también se han venido transformando las manifestaciones de la violencia. Ya hay violencias muy sutiles, hay violencias casi invisibles, ¿no? Estas micromachismos de los que podemos hablar también, pero que están instalados, que están incorporados en nuestra forma de actuar. Entonces, es bien importante que cuestione la forma en la que yo me comunico, que es muy importante la manera en la que yo transmito. Y es bien importante que sea consciente de que estamos conectadas y conectados, interconectadas. El ejemplo del día de hoy, esta charla en la que se han venido a conectar, no sé cuántos estamos, 58 participantes desde diferentes lugares, es un ejemplo de cómo nos podemos vincular con otras personas aún sin conocerlas y de cómo podemos impactar positiva o negativamente con ellas. Entonces, yo como socióloga sí creo que podemos transformar la realidad. Sí creo que al menos podemos mover una estructura heteropatriarcal machista que ha venido y que se ha venido sosteniendo diferentes formas de violentar las vidas, ¿no? De matar, de matar. Y quisiera terminar con esta idea de Judith Butler, perdón, que cuando reconocemos que nos necesitamos los unos a los otros, estamos reconociendo también los principios básicos que conforman las condiciones sociales democráticas de una vida vivible. Y bueno, pues en la medida en la que vayamos recuperando la movilidad, ahora estamos en semáforo naranja, en la medida en la que vayamos recuperando nuestra movilidad, yo esperaría que este punto de inflexión que estamos viviendo con la pandemia transforme nuestra trayectoria, nuestra vida futura. ¿Cómo? Que construyamos una realidad distinta, una realidad libre de violencias. Muchísimas gracias. Doctora, muchas gracias por su gran participación. Verás que es un tema que nos hace reflexionar a todos, que nos invita a también prevenir estos elementos que son como graves en nuestra vida, la presencia de la violencia. Y pues aquí tenemos una felicitación de parte de Brian Roberto, creo que de parte de la misma doctora María de Los Ángeles, también la felicita. Y está la parte de Ginar, que también pone aquí un comentario que dice, excelente, me encantó esta ponencia, la disfruté mucho. Raquel Solís la manda otra felicitación, todos dando este punto de vista que es excelente su participación, es muy clara. Creo que la misma parte de el ejercicio que realizó nos hizo a nosotros también trabajar ese elemento interno, ¿verdad? Concientizarnos sobre qué tan violentados estamos. Y pues muchísimas gracias, doctora Nancy. Daniel Hernández le manda otra felicitación, dice que estuvo increíble y realmente invita a esta parte de reflexión. Gran ponencia. Alejandra Delgado también dice, excelente conferencia. Gracias. Y pues así seguirán llegando todas las felicitaciones porque en verdad es un tema pues que nos mueve fibras, que nos hace pensar. Pues muchas gracias, doctora. Le agradecemos por su gran participación. Le haremos llegar su constancia a la brevedad posible. Y no sé si quiera dar algún último comentario, doctora, alguna última reflexión
sobre esta parte nada, de cuidados, de violencia, bueno, sobre esta parte final de Pues, cómo. pues mira, de que quiero decir muchas cosas, quiero decir muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo más importante o lo que a mí me ha gustado rescatar es precisamente el asunto de que seamos conscientes, ¿no? De que seamos conscientes de que estamos viviendo esta vida y de que en esta vida podemos generar muchas transformaciones y de que como docentes es bien importante buscar como esta congruencia, ¿no? De lo que estamos diciendo, lo que estamos compartiendo, vivirlo. Y de que como estudiantes también apuntemos hacia esa transformación de nuestra vida, que apuntemos a nuestra transformación de las relaciones, ¿no? Hay una película bien bonita que se llama, ay, Dios mío, ya la olvidé. No. Bueno, recuerdo la frase. Y si alguien se acuerda de la película, pónganme en el chat el nombre de la película. Ah, ya, Historias Cruzadas se llama. Y algo que dice al final la mamá de la periodista es que en ocasiones la valentía se salta las generaciones, ¿no? Entonces, es muy importante que las y los estudiantes no permitan que la valentía salte su generación. Y si la valentía saltó la generación de sus padres, recupérenla. Recupérenla desde esta congruencia, recupérenla desde este amor propio que es tan importante y recupérenla con nuevas formas de relacionarse. Y pues nada, pues muchísimas gracias por dedicar este tiempo para que coincidamos todas en este espacio virtual. Les mando abrazos y ojalá que no sea la primera, no, que no sea la última vez, perdón. Eso. Al contrario, muchas gracias, Dora, por su gran conocimiento y por compartirnos todas estas experiencias y volvemos a los comentarios que dicen que hacernos reflexionar, que creo que a todos nos hizo reflexionar muchísimo esta temática. Entonces, muchas gracias. Y pues a todos nuestros asistentes, bueno, aquí aparece una última una pregunta, ¿eh? Lo que pasa es que nos van apareciendo muy rápido, pero por ejemplo está Jimena Olvera que dice, como parte de la red de apoyo de una persona que ha sufrido violencia de género, ¿qué tipo de acciones se pueden tomar? Bueno, es que pueden ser muchas, pero miren, una de las cosas que la persona que vive la violencia es que de por sí presenta una situación de poco amor, ¿no? De poca estima. Entonces, al relacionarse, al involucrarse en una situación de violencia, si tenía poquito amor, bueno, este amor disminuye. Entonces, en muchas ocasiones tampoco tienen información al respecto, ¿no? Y en otras, la mujer puede estar muy emancipada, ¿no? Puede ser una mujer independiente a nivel profesional, puede ser muy reconocida en varios aspectos de su vida, en varias dimensiones, en varias trayectorias, pero en la trayectoria amorosa eh, puede no presentar la misma independencia amorosa. Entonces, yo creo que es muy importante, sí, la información, de saber, de darse cuenta de que se está viviendo violencia, pero por otro lado también el saber que no está sola y el saber que puede recuperar su amor propio. Y hay muchos elementos que se pueden hacer si no tiene la capacidad económica para pagar un acompañamiento profesional, que es bien importante sí buscarlo y buscar instituciones que den este apoyo psicológico de manera gratuita. Un aspecto que sí, que sirve, que ayuda muchísimo es la escritura. Escribir, 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 escribir. De verdad, yo no me canso de recomendar a mis estudiantes que escriban, no solamente que escriban diarios de trabajo, diarios de campo, sino también diarios personales, ¿no? En el que haya esta reflexión constante, este trabajo reflexivo que permita darme cuenta de lo que estoy viviendo cada día, ¿no? Entonces, eso. Y
nada, tengo muchas ideas, pero creo que eso por el momento. Muy bien, pues muchas gracias, doctora. Por aquí preguntaba Araceli que si por favor puede repetir el nombre de la película. Ajá, ay no, historias cruzadas. Vidas Ah, interconectadas es el principio. Historias cruzadas, es bueno, una ya empezaron película a aparecer, preciosa. Ya se preciosa, animaron. sí. Dijeron, no, sí. Ya se animaron a preguntar. Bueno, pues una otra pregunta la realiza Raquel Solís, que dice, la violencia hacia las personas mayores se relaciona con las trayectorias de diversos contextos. ¿Cómo podemos contribuir en este momento de pandemia a mejorar su bienestar desde la virtualidad? Sí, muchas gracias por la pregunta, Raquel. Fíjate que lo que yo he visto ahora con el asunto de la pandemia es que, y estoy justo en trabajo de campo también con personas mayores, lo que he visto es que hay un sentimiento de soledad tremendo, tremendo. Sí se puede utilizar estos medios como el que estamos utilizando ahorita precisamente para disminuir esta sensación de soledad que tienen. Y se pueden buscar otros medios, ¿no? O sea, además de estos medios electrónicos en los que la videollamada está presente, se pueden enviar fotos, se puede hacer esta reconstrucción de la vida pasada, pero con fotos, ¿no? Con fotos de sus hijos, con fotos de sus nietos, ¿no? Y de cómo han ido creciendo hasta el momento del día de hoy, ¿no? Se puede hacer esta autobiografía de la que nos presenta Fina Sanz, por ejemplo, fotobiografía, perdón, fotobiografía. Entonces, pues se pueden favorecer varios elementos para que la persona mayor haga esta reconstrucción de sus trayectorias futuras, pero también se percate, porque en la reconstrucción de las trayectorias futuras, ahorita hicimos una rapidísimo que tiene que ver con la violencia, pero también cuando se reconstruye no solamente queda un sabor de incomodidad, ¿no? Que anima a transformarlo, sino también hay una sensación de decir, mi trayectoria familiar, en el caso de las personas mayores, me ha dado un montón de satisfacciones, ¿no? Puede pasar. Entonces, también alivia un poco esta soledad que están sintiendo. Entonces, bueno, creo que esa puede ser una estrategia específica que tú puedes poner en práctica y que las personas pueden poner en práctica aún no estando contigo, ¿no? Entonces, creo que podría ayudarte. Si no, déjame saberlo, porfis. Muy bien, gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de parte de Denise Pedrosa que dice, ¿cómo trabajar este tema con una mujer adulta mayor que vive violencias en su contexto familiar y se niega a alzar la voz? Mm, ahí más bien hablar es bien importante vincularnos, ¿no? Tomar en cuenta el principio de vidas interconectadas. Em, Pensemos como una trayectoria de violencia. Denise nos pone el ejemplo de una mujer mayor, pero yo quiero que piensen en cómo una de nuestras estudiantes que en este momento en la UAM Xochimilco, por decir un ejemplo hipotético, está viviendo violencia, si no detenemos esa trayectoria de violencia, puede ampliarse, puede prolongarse esa trayectoria de violencia hasta llegar a la vejez viviendo violencias de diferentes tipos. Entonces, cuando se llega a la vejez, es muy complicado terminar con esta trayectoria de violencia así, nada más con la capacidad de libre albedrío que comentaba yo. Se necesita de más apoyo. Y el más apoyo implica, en primer lugar, defender sus derechos humanos, ¿no? Y apoyarnos en las instituciones, porque yo también les preguntaba en el ejercicio de reflexión, ¿has sido testiga de algún tipo de violencia? Bueno, pues tu deber, creo que ya lo sabemos, mi deber como ciudadana es denunciar precisamente esto, ¿no? Entonces, si yo sé de una situación de violencia, tengo que acudir a las instituciones a denunciar. Si la persona mayor está en su casa, pues hay que acudir. Ahora, con una alumna que está viviendo violencia en su hogar, y nosotros como profesores nos damos cuenta, también tenemos la responsabilidad de denunciar esta situación que está viviendo nuestra alumna. No, no siempre las personas que están viviendo violencia pueden romper
esta situación, pueden romper el círculo, pueden detener esa trayectoria, ¿no? Sí necesitamos tomar en cuenta la defensa de los derechos humanos, de ellas y de ellos también, ¿no? Muy bien, gracias, doctora. Otra pregunta la realiza Rubén Torres y dice, respecto a los feminicidios, ¿se tendrá la cifra de cuántos son por vinculación con el narcotráfico? La verdad desconozco, desconozco cuántos. Yo creo que digo, no quiero presentar esta mirada heteronormativa, pero sí creo que hay más participación de los hombres. Hay participación de las mujeres en las redes de narcotráfico, pero hay más hombres, ¿no? Habrá que investigar. Es una pregunta interesante y creo que sí vale la pena investigar ese dato. Muchas gracias, Rubén. Muy bien, doctora, pues ahora sí que se animaron a hacer algunas preguntas y usted muchas gracias por contestarlo y pues ahora sí agradecemos su gran participación y pronto le haremos llegar ahora sí su constancia por Muchas esta excelente ponencia. Muchas gracias. gracias, doctora. Cuídate. Hasta luego. Que estén bien todos. Chao. Gracias, doctora. Bien, y a todos nuestros asistentes les agradecemos el hecho de que sigan conectando con nosotros. La próxima semana nos vemos por esta misma vía, a la misma hora, con un tema que nos va a dar la doctora Maricruz Muradas del Consejo Nacional de Población sobre los impactos potenciales de la pandemia de la COVID-19 en la salud sexual y reproductiva en México del 2020 al 2025. Así que muchas gracias por su asistencia y nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todos.